Vamos a dar inicio a este segundo módulo del entrenamiento de minería de datos para el comercio electrónico, un tema muy chévere que hemos querido abarcar desde el Consultorio para el Comercio Electrónico en alianza con Impulsa Colombia en el marco del programa Impulsa tus ventas. Muy pronto vamos a tener también más noticias chéveres para todos los empresarios del país que están súper interesados en estos temas. Nuevamente por acá nos dice Felipe Vidal que la pantalla del panelista se ve borrosa. Ah, bueno, es donde su cámara. Yo creo que es más por el fondo que por cualquier otra cosa. Pero bueno, la presentación creo que sí la tenemos bien. Por Webex todo bien. Por YouTube también. Recuerden que estoy estrenándome como moderadora de los espacios. Listo, perfecto. Entonces, ayer tuvimos nuestra primera sesión, hoy nos va a acompañar un duro en este tema, además que admiro muchísimo porque he tenido la oportunidad de estar también en su audiencia en estos temas y les voy a pedir el favor de que saquen sus notas, sus iPad, computadores, lápiz y papel, celulares, para que no se pierdan ningún detalle, pero igual la grabación queda en nuestro repositorio para quienes quieran repasarla y no perderse en ningún detalle lo puedan hacer. Mi nombre es Diana Orozco, soy la coordinadora de emprendimiento de la Universidad EAN y los voy a estar acompañando en esta serie de módulos de minería de datos para el comercio electrónico. Cualquier cosa que necesiten a través del chat, siempre dejo mi correo electrónico también pendiente. Mayoría ya tiene el correo del consultorio de comercio electrónico para cualquier cosa que necesiten. Entonces, sin más preámbulos, yo le quiero pues dar la bienvenida a Byron Prieto. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en administración de riesgos informáticos de la Universidad Externado de Colombia, tiene un máster en negocios internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Entonces, pues nada, profesor Byron, bienvenido, un gusto tenerlo de nuevo en estos espacios. Gracias por aceptar siempre la invitación. Tenemos una audiencia de más de 600 personas, estamos alrededor de las 650 personas conectadas y subiendo, esto apenas arranca. Entonces, te cedo los micrófonos digitales. Bienvenido a este módulo y estaré atenta a lo que necesite en el transcurso de tu charla. Bienvenido. Mil gracias, apreciada Adriana, gracias por esa introducción. Espero poder apoyarles con la mayor cantidad de conocimiento a todo este grupo de emprendedores tan importante, 650 personas, es mucho y es muy bueno que estos espacios se abran para que los emprendedores de nuestro país pues conozcan también puntos relevantes, ¿no? Cuando a mí me invitaron a esta charla, pues me dijeron, usted va a hablar en el escenario donde pues tema principal es la minería de datos, ¿sí? Es cómo se gestionan datos de diferente manera, pues para llegar a diferentes fines, algunos fines de mercadeo, otros fines de explotar de alguna manera los datos y la información que hoy por hoy es tan fácil hacer con las capacidades de procesamiento que nos ofrece la nube, con esas grandes velocidades que nos ofrecen hoy por hoy los anchos de banda. Entonces, digamos que siempre me preguntan a mí por qué se podría pensar de una cuarta revolución industrial. Por ejemplo, alguna vez uno piensa que la cuarta revolución industrial sucede es porque se ha ampliado esa capacidad de procesamiento por parte de los diferentes sistemas de información, pero además esa interconexión hoy por hoy ya es muchísimo más amplia, esos canales de conexión son mucho más amplios. Entonces, por eso hoy hablar de procesamiento de datos, de minería de datos, pues es algo relativamente sencillo. ¿Sí? Basta con comprar una buena nube en alguno de los grandes prestadores de servicios de nube, Microsoft, Amazon o Google, para poder ya tener en sus manos pues todo un data center, cosa que hace 10 años, hace 15, 20 años, era pues muchísimo más difícil. Eso sin lugar a dudas trajo un empoderamiento a los emprendedores. Hoy por hoy los datos son, como es tan fácil procesar los datos, es tan fácil procesar la información,
de alguna manera, pues los emprendimientos basados en minería de datos o esas grandes ideas que se le pueden a uno ocurrir, pues es muy fácil materializarla. Entonces, justo ahí es donde empezamos a entrar a diferentes terrenos o a diferentes, a nuevos escenarios que un emprendedor puede normalmente tener. Yo siempre digo que me gustan mucho estos escenarios que abre la Universidad de AM, impulsa ahí el Ministerio de Comercio. Y me gusta mucho porque pues yo también soy un emprendedor, ¿sí? Yo hace 3 años inicié con mi emprendimiento y digamos que hoy por hoy, si bien hemos tenido un crecimiento muy importante, lo que de alguna manera ha fortalecido, y acá les voy a hablar no solamente como un experto de pronto en temas de protección de datos personales, de compliance y de seguridad de la información, sino también como con un poquito como con el corazón de emprendedor, ¿sí? Y les voy a hablar de pronto inclusive de casos de éxito que he tenido yo como emprendedor, ¿sí? Y digamos que eso es algo que me gusta mucho estos escenarios, que no soy solamente, voy a hablar de temas que sé, sino también de vivencias que he tenido como emprendedor. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta charla? Y para decirles el objetivo, quiero abordar una anécdota, ¿sí? Y a partir de esa anécdota les doy mi objetivo, ¿sí? Para que sea lo más fácil de entender por toda la audiencia. Hace unos años, recién empecé mi compañía, yo participé en un evento con grandes desarrolladores de software y unos grandes genios del desarrollo de software y de la minería de datos, y tuve la oportunidad de participar en un evento en Google, yo recuerdo muy bien, y pues claro, para un emprendedor como yo que le abrieran las puertas en un gigante de esta categoría, pues yo me sentí muy contento, pero cuando habíamos muchos panelistas en el evento y todos hablaban de diferentes temas del desarrollo, creación de análisis de bases de datos no estructuradas, bueno, un montón de conceptos súper interesantes, técnicos todos. Y cuando yo pasé, digo, en un momento de esos, perdón, uno de esos presentadores o una de esos expositores era un muchacho muy inteligente y él dijo, nosotros los ingenieros o quienes manejamos o quienes hacemos minería de datos, podemos hacer lo que queramos con los datos. Díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. Dijo eso el desarrollador, cosa que es completamente cierta, ¿sí? Un desarrollador, cuando ustedes tienen una base de datos estructurada o no estructurada, prácticamente que con la capacidad de procesamiento que les mencionaba al principio y con esa capacidad de interconectividad, un desarrollador puede hacer, o un emprendedor en el mundo tecnológico o partiendo de la minería de datos puede hacer casi lo que quiera con los datos. Eso es cierto. Pero cuando yo pasé en esa anécdota, para finalizar la anécdota, cuando yo pasé, yo le dije, yo inicié mi introducción muy parecida a esta, lo que les dije es, sí, ustedes pueden hacer lo que quieran con los datos, pero hasta donde la ley se los permita, ¿sí? Hasta donde su capacidad de cumplimiento y hasta donde sus políticas y su ética, ojo con esta palabra que la vamos a hablar mucho durante esta presentación, esa ética le permita, ¿sí? Porque claro, usted puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero ojo que detrás de su emprendimiento está cómo lo ven sus clientes, cuál es esa, si usted respeta la ley y si usted hay alguna, y eso también es un valor agregado, ojo, ¿sí? Y cómo usted, y un valor agregado además importantísimo, y cómo usted trata con ética los diferentes datos que usted normalmente gestiona, ¿sí? Entonces es bien importante y es por eso que me gusta mucho esta charla de la que les voy a hablar, porque les voy a hablar de ética, de tecnología, cómo la ética, la tecnología y el respeto por la ley se deben combinar para hacer un emprendimiento exitoso, ¿sí? Puntualmente voy a abordar temas de privacidad, de protección de datos personales, ¿sí? Puntualmente hablaré de los datos personales, no voy a hablar en general de los datos, sino solo de los datos personales. Ahí me voy a centrar un momento. Voy a hablarles un poco de las políticas de seguridad de la información y en general toda esa gobernanza que debe haber en torno a la seguridad de la información. Ustedes dirán, bueno, pero pues, Byron acá no me vino a hablar de inteligencia artificial, ni
lo que normalmente, pues seguramente han escuchado de otros docentes o de otros profesores que han participado en este curso. Y tienen toda la razón, ¿sí? Mi enfoque hoy es mostrarles cómo yo puedo generar valor a partir de la ética corporativa, del correcto uso de los datos, ¿sí? Del respeto por los datos, ¿sí? Alguna vez, y voy a centrarme ya a hablar un poco de los datos personales, como modo de ejemplo, estábamos en una exposición también y alguien dijo, no, es que los datos personales son el nuevo petróleo, ¿sí? Lo cual también tiene mucha realidad, ¿no? Hoy en día los datos personales, usted con datos personales puede perfilar desde el punto de vista de marketing a una persona y saber qué ofrecerle o qué le hace falta o qué le puede funcionar, y todo eso se hace con minería de datos, ¿sí? No en vano, pues cuando usted hace una búsqueda en Google y busca que quiere unos tiquetes para viajar a Cartagena, después le ofrecen un hotel en Cartagena, después le ofrecen un carro para alquilar en Cartagena y le ofrecen otra serie de servicios que usted puede necesitar, y realmente usted lo que estaba buscando era únicamente unos tiquetes. Entonces todo eso está detrás de la gestión o de ese tratamiento de información. Y es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Que no quiere decir que esté diciendo que no, que las áreas de marketing pues son más o menos unas áreas ocultas u oscuras en las organizaciones. No, no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo es que el engranaje de la organización tiene que ir alineado con los objetivos del negocio, claramente, para qué mi negocio está produciendo dinero, pero tiene que ir completamente alineado con el respeto por el tratamiento, el respeto por la ley, obviamente, el régimen de protección de datos colombiano, ¿sí? O de pronto se aplica de otros países. Voy a hablar, no voy a enfocar en el régimen de protección de datos colombiano, pero también el respeto por la ética que exista en la organización, ¿sí? Hay cosas que no dice la ley, tengan en cuenta eso, que entonces como no dice la ley, yo lo puedo hacer. Ahí es donde entramos a un escenario ético, ¿sí? Donde no necesariamente aplica una ley o una norma en especial, sino que aplica un deber de cumplimiento por parte de la misma compañía. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy contando? Porque toda esa percepción de seguridad, toda esa percepción de respeto, de ética que pueda existir en nuestros emprendimientos, sin lugar a dudas van a traer tres cosas. Número uno, tranquilidad por parte de nuestros clientes, ¿sí? No solo pensemos, y acá pretendo abrir un poco la mente de quienes me están escuchando, no pensemos solamente en tener emprendimientos que procesen datos muy rápido, o que los datos o que la información que procese genere un valor importantísimo. Claro, eso es súper, pero también hay la percepción de seguridad hace que también nuestros clientes se atraigan por nuestra empresa. No voy a ir muy lejos y voy a poner un ejemplo muy simple. El caso de Apple y el asesino de San Bernardino. ¿Sí? Si lo pueden buscar ustedes en internet. Apple, el FBI tenía que entrar a un teléfono celular para encontrar unas pruebas acerca de un asesino en San Bernardino, California. ¿Sí? Y fueron y le pidieron a Apple que le dieran las claves de acceso a ese teléfono, porque no tenían acceso, porque claramente el asesino no las quería dar. Entonces dijeron, bueno, si no nos las va a dar el asesino, pues si no nos las va a dar Apple. Y Apple de inmediato les dijo, yo no les voy a entregar nada. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más vende de Apple, que es la seguridad, que usted tiene una percepción de tranquilidad y de seguridad más alta que con cualquier otro dispositivo. En el momento en que Apple entregara eso, pues de inmediato pues se iba a perder esa percepción de seguridad que tienen. Vuelvo y digo, percepción de seguridad, ¿sí? Que llegan a tener pues los clientes. Entonces, vean cómo desde el punto de vista de mercadeo, la percepción de seguridad es fundamental para atraer clientes, ¿sí? Genera tranquilidad, genera aumento de transacciones. Por ejemplo, si usted tiene un portal que respeta la información, que respeta los datos personales, que tiene una política de protección de datos personales
no hecha, no copiada y pegada y bajada de Internet, sino una política de protección de datos bien hecha, hecha a la medida de mi empresa, ¿sí? Yo tengo unas políticas también de seguridad, bueno, las que sean necesarias, por ejemplo, si uso una pasarela de pagos, entonces a la hora de presentar la información a la pasarela de pagos uso determinadas medidas de seguridad, ¿sí? Eso, sin lugar a dudas, esa percepción de seguridad va a generar un aumento de transacciones, ¿sí? Porque pues para mí va a ser más, yo voy a estar más tranquilo a la hora de comprar determinado producto en esta aplicación, en este sistema de información, que en este otro que de pronto ya tiene fama de que han habido fugas de datos o cosas de esas. Miren cómo, y les pongo otro ejemplo de cómo es de relevante el cuidado y la ética con los datos, y voltémonos a mirar hace un par de años el caso de Cambridge Analytica. ¿Sí? Vean cómo la reputación de Facebook cayó tanto que inclusive sus acciones perdieron millones de dólares en un solo fin de semana. ¿Sí? Entonces, noten cómo la seguridad no es solo cuestión de invertir, la seguridad de la información no es solo cuestión de invertir dinero en determinados proyectos, en determinados objetivos dentro de mi empresa, sino que también viene como un valor agregado, una generación de valor, que es el tercer punto, que es esa seguridad, esa percepción de tranquilidad. Sin lugar a dudas me va a generar un aumento en mis ventas. Hoy en día con el comercio electrónico la seguridad es fundamental. Si usted no genera, y eso que nos quede muy claro, si usted no genera esa tranquilidad o esa percepción de seguridad en sus clientes, el aumento o el crecimiento va a ser muy limitado. Yo tengo una frase, por ejemplo, que siempre doy en este tipo de escenarios, y es que cualquier emprendimiento sin cumplimiento de la ley, ¿sí? Está llamado al fracaso. ¿Sí? Cualquier emprendimiento sin cumplimiento de la ley está llamado al fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Y digamos que hoy voy a tratar muchos temas de seguridad de la información, de protección de datos personales, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva. Voy a hablar un poco de gestión de incidentes de seguridad basados en la ley. No creo que me alcance el tiempo pues para darles todos los detalles, pero pues sin duda alguna ustedes pueden ver en las demás presentaciones que he hecho en la Universidad de AN, y hay varios también escenarios como la Asociación Colombiana de Datos y Privacidad, donde ahí podrían acceder seguramente a más información relacionada con puntualmente temas como los incidentes de seguridad, etc. ¿Sí? Pero hoy quiero tratar estos tres temas, unos consejos iniciales de seguridad. Vamos a hablar un poco de los datos personales y qué tener en cuenta cuando estamos hablando de datos personales y tecnologías de nube. Puntualmente, acá voy a abordar el tema de minería de datos, ¿sí? Qué elementos se deben tener en cuenta a partir de la ley, ¿sí? La gestión de incidentes de seguridad, también basados pues en la ley. ¿Sí? Acuérdense que si nosotros cumplimos la ley, vamos a tener asegurado un emprendimiento exitoso. ¿Sí? Si nos lanzamos olvidándonos de la ley, ahí es que nos cierran el negocio o nos ganamos sanciones, o detrás de una sanción no es solamente la sanción de la autoridad, sino que usted como empresa pierde valor, su marca pierde valor. Entonces eso también hay que verlo de esa manera. Bien, mientras que ahí veo que están llegando muchas preguntas, vamos a dejarlas al final. Las pueden hacer al final. Yo creo que Diana ahí me puede ayudar con un par de preguntas para poder responder. No se preocupen si se ve borroso al fondo. Yo tengo un filtro de seguridad, entonces es normal que se vea borroso. Lo importante es que yo no me vea borroso ni la presentación. Mil gracias. Entonces vamos a empezar con unos consejos iniciales de seguridad. Simplemente les voy a plantear 5 consejitos muy sencillos. Lo primero es tener cuidado con los enlaces maliciosos. ¿Sí? En esta pandemia se han aumentado exponencialmente los enlaces maliciosos. Hace poco vi una estadística del coronel Bautista, que él tendrá la oportunidad también de estar acá como panelista, creo que mañana, ¿sí? Donde él les va a decir, mire, 300% más o menos ha crecido la cantidad de enlaces maliciosos, la cantidad de ataques que han llegado, es normal que lleguen, ¿sí? Pero ustedes van a decir, bueno, pero ¿eso en qué me puede afectar? Por supuesto, les puede afectar mucho. Donde se
por ejemplo, si a su emprendimiento se sabe que a su emprendimiento fue afectado por un enlace malicioso, por un malware, por ejemplo, pues eso no va a generar esa confianza que les estaba al principio, que es fundamental. Acá hay unos datos de Microsoft que detecta que cada día hay más de 60.000 mensajes con archivos o enlaces maliciosos. ¿Sí? Eso es en el caso de Microsoft, me imagino que son sus plataformas de Office 365, pero Google también detecta 18 millones de correos maliciosos al día relacionados con el COVID-19. Entonces, hoy por hoy estamos en un escenario donde estamos muy vulnerables. ¿Sí? No hay que vernos paranoicos, también entender que estamos muy vulnerables. ¿Sí? Ya con el tema de las vacunas, hoy por hoy también entonces están empezando las personas, los avivatos, digo yo, ¿sí? Esos delincuentes a robar información de las personas, ¿sí? Y no necesariamente por enlaces maliciosos, ¿no? También por llamadas telefónicas, etcétera. Entonces, digamos que tenemos que estar muy pendientes de eso. Ojo, estoy dando una visión empresarial, una visión personal, ¿no? Acá lo que me interesa no es, ay, sí, a mi abuelita la llamaron para robarle los datos personales. Sí, seguramente aplica eso, pero también el tema desde el punto de vista corporativo. ¿Sí? Si los datos, si mi corporación, si mi empresa se ve afectada por un ataque, cualquiera que sea, o por un riesgo informático, cualquiera que sea, tenemos que saber tratar ese riesgo porque se me puede volver en contra a mí. Y si se me vuelve en contra a mí, pues acuérdense, puedo perder credibilidad, mis clientes empiezan a ir. Sí, acuérdense un poco del modelo de lo que pasó con Cambridge Analytica. ¿Sí? El segundo consejo, siempre que yo hablo en materia de seguridad para generar valor en nuestros emprendimientos, está siempre en tener mucho cuidado con algo que se le llaman los ataques del SEO o el BEC, también el Business, eso traduce, bueno, ahorita no recuerdo BEC, exactamente, Business Email Compromise, se llama así, perdón, eso es lo que traduce. Entonces, ¿qué es este tipo de ataques? ¿Sí? Este tipo de ataques son muy delicados porque acá se meten es con el bolsillo de las empresas, ¿no? Personas falsas lo que hacen es identificar a una empresa, se identifica una empresa, se hace un tipo de ingeniería social, se identifica quién es el director, quiénes son los empleados, quién es el que paga, lo más importante, se identifica todo eso y después se identifican proveedores, ¿sí? Y después de esa fase de ingeniería social, de identificación y ingeniería social, donde ya sé todos esos elementos, lo que hago es recolectar datos de ellos. Entonces, por ejemplo, ya sé que la empresa A tiene de proveedor a la empresa X. ¿Sí? Entonces, yo me hago pasar por la empresa X, falsifico un correo electrónico, un dominio, ¿sí? Y le escribo desde la empresa X, que es un proveedor, a la empresa A, y le digo, hágame el favor, cambie de cuenta y ya no me consigne esta cuenta, sino consígneme a esta. ¿Sí? Entonces, la persona de pagos, como yo ya sé quién es la persona de pagos, realiza el pago, ¿sí? O hace la transferencia y yo pues me robo la plata. Yo sé que ustedes dirán, no, pero ¿quién puede ser tan ingenuo para caer en esa trampa? Muchas empresas han perdido millones de dólares en este tipo de estafas. ¿Sí? Entonces hay que cuidarnos mucho, ¿sí? Nos pueden estar robando información mediante correos del SEO. La implementación de contraseñas robustas, ¿sí? Señores emprendedores, si a ustedes les hacen un ataque de diccionario o rápidamente pueden llegar a su contraseña, se puede ver vulnerada su empresa, ¿sí? Además que a veces uno como emprendedor guarda mucha información en una sola cuenta. Entonces, si se logran acceder a esta cuenta, pues pondríamos en riesgo la información de nuestra compañía. Entonces, tengan mucho cuidado con implementar modelos de contraseña robustas. Hay un modelo en Internet que se llama el de TipoGo, ¿sí? Que ese modelo lo inventó un especialista en seguridad argentino. ¿Sí? Es bien interesante, lo pueden buscar en Internet. Lo que plantea es un modelo de creación de contraseña mediante el uso de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. ¿Sí? Ese modelo lo que dice es más o menos, para hacerles un ejemplo muy pedagógico durante esta sesión, es para crear contraseñas robustas, usted piensa en una frase, de esa frase que usted piensa en estos momentos, y si quieren irlo haciendo en estos momentos, lo vamos haciendo,
piensan ustedes una frase, sacan las dos primeras letras de cada palabra de la frase, ¿sí? Las unen, ponen mayúsculas y minúsculas dependiendo de lo que a ustedes les guste, ¿sí? Y luego algunas letras las pueden reemplazar por números si quieren, por ejemplo el 4 por el A, la E por el 3, etcétera. Hacen ese cambio, reemplazan números y añaden un carácter especial al final, ¿sí? Eso es el modelo de T4Go, es una forma de hacer contraseñas de manera muy sencilla. Acá les dije el algoritmo para crear contraseñas. Es muy rápido, algunos son más complejos, añaden el factor T4Go, que es también otro elemento importante, que es, por ejemplo, si su clave es para Google, entonces empieza por GO, si es de Facebook, entonces le pone FAC, por decir algo. Bueno, en fin, son modelos adicionales, pero el primer algoritmo que les acabo de pasar es el algoritmo sencillo, ¿sí? Para crear contraseñas robustas, ¿sí? También un cuarto consejo que les traigo hoy es la implementación de medidas de cifrado. Por favor, apreciados emprendedores, no, el cifrado no es solamente para las grandes compañías. El cifrado de información empieza desde que usted arranca con información. Primero porque si usted está haciendo minería de datos, ¿sí? Usted está gestionando mucha información que no es suya, ¿sí? La mayoría de esos datos podrían ser datos personales, ¿sí? Podrían ser datos personales en muchos casos. Y ahorita les voy a hablar un poquito de la definición de dato personal que da la ley, ¿sí? Pero nuestros gustos, o sea, cuando tú buscas en cualquier tipo de buscador el nombre, digo, perdón, que vas a viajar a Cartagena, por decir algo, tiquetes a Cartagena. Cuando busques, haces esa búsqueda, ustedes saben que eso se guarda en una cookie y las cookies son administradas o son gestionadas por sistemas de inteligencia artificial o de minería de datos, ¿sí? Entonces, claramente, pues esa información o ese gusto que tú pusiste de querer viajar a Cartagena puede llegar a ser un dato personal si se asocia a un individuo, ¿sí? Es decir, a Byron Prieto, por decir algo. Entonces ya el sistema sabe que Byron Prieto quiere viajar a Cartagena, ¿sí? Eso es un dato personal, mis gustos, ¿sí? Puntualmente la ley 1581 dice que un dato personal es lo que me permite identificar a una persona natural, ¿sí? Eso es. Entonces, si yo tengo que la persona natural es Byron Prieto y sé que Byron Prieto quiere viajar a Cartagena, ya tengo dos datos personales. Número uno, el dato de Byron Prieto y número dos, el gusto de él por viajar a Cartagena. ¿Sí? Entonces, digamos que nuestros datos personales, nuestra información o la que nosotros trabajamos en nuestros negocios de minería de datos, pues claramente pues pueden llegar a tener información personal. Si tienen información personal, lo más lógico es implementar medidas de seguridad. La ley 1581, que es el régimen de protección de datos personales en Colombia, habla de unas medidas de seguridad, ¿sí? Un principio de seguridad de la información. Ese principio de seguridad nos habla de implementar medidas técnicas, humanas y administrativas. Eso está en el artículo 4 de la ley 1581. ¿Sí? Y esas medidas técnicas, humanas y administrativas, pues dentro de esas medidas, el cifrado de información, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Hace parte de esas medidas técnicas, ¿sí? De esas medidas que yo puedo implementar para protegerle, salvaguardar la información, para que nadie pueda entrar a ese búnker donde están esos datos personales o esa información que para mí es sagrada, para mi compañía es sagrada. Piensen ustedes que su compañía, hoy por hoy, muchos emprendimientos dependen es de los datos, ¿sí? Ese es su principal, pues su bien más preciado, por decirlo de alguna manera, su activo más preciado, los datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo protejo esos datos para que la información que está allá, pues o que sea, o que mejor dicho, que ninguna persona extraña pueda acceder a esa información? Por eso es fundamental implementar medidas de cifrado a cualquier nivel, ¿no? Desde el mismo momento de los equipos de cómputo que se usan en mi compañía, los dispositivos celulares que se usan, los correos electrónicos, las bases de datos, por supuesto, ¿sí? Que yo estoy manejando en mis sistemas de nube, cualquier documento, empezar a implementar las medidas de cifrado
que es una medida técnica para proteger o mantener ese principio de seguridad. También, obviamente, implementar modelos de aseguramiento de sitios web. Por supuesto que sí, aunque y es importante hacer acá un paréntesis bien importante, porque no es la única medida, ¿no? Y hoy por hoy también existen muchas páginas web falsas que tienen este HTTPS. Entonces, ese candadito no siempre es garantía de que pues ya mi página web es segura, ¿no? Porque pues se pueden inventar una página web HTTPS, pero también que redirija a un sitio falso. ¿Sí? Entonces, digamos que esto ya es susceptible de desconfianza de alguna manera, ¿sí? No solamente por tener el candado. Es más, si ustedes me preguntan a mí, ¿yo qué haría? Cuando veo el candado, normalmente le doy clic al candado y reviso el certificado digital a quien ha sido emitido. Si ya el certificado digital ha sido emitido al banco o a la empresa, ahí sí ya estoy tranquilo de que esa web pertenece a esa compañía, ¿no? Y ojo, que el certificado no tenga, porque es que hace poco vi varios fraudes donde ponen, por decir algo, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que ha pasado a esta empresa, pero por decir algo ponen atrápalo, ¿sí? Y ponen atriápalo, ¿sí? Le ponen una I ahí y a esa empresa fue la que le generaron el certificado. Entonces hay que leer muy bien, ¿sí? La recomendación acá es leer muy bien y con tranquilidad esos certificados, pero digamos que un buen punto de partida es tener ese HTTPS en nuestras páginas web que de alguna manera le generan esa percepción a nuestros clientes. ¿Sí? Y finalmente, un quinto consejo para acabar esta primera parte y es relacionada con informar siempre las anomalías a las autoridades. Acá uso el término anomalías, pero en realidad son incidentes. ¿Sí? Cuando sucedan incidentes de seguridad, no quedarnos callados, porque si nos quedamos callados muy seguramente pues puede eso caer en sanciones. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de los datos personales es clara en la ley, en el artículo 17 y 18, que son los deberes de los responsables encargados de los datos personales, en decir que si un encargado de los datos personales ha tenido un incidente de seguridad, debe informarlo a la autoridad de protección de datos personales, en este caso la SIC. Acá no ven el logo de la SIC, pero también es una entidad a la que debemos informar. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera la SIC es fundamental informar esos incidentes de seguridad, pero también está, por ejemplo, el COLSER, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, por supuesto, el Centro Cibernético de la Policía, también, o el CCP, que lo llaman, también es fundamental acá para recibir esas denuncias, ¿sí? De alguna manera que demuestren que usted como emprendedor, como dueño o como responsable o como encargado de esa información personal, ha mostrado una gestión, ¿sí? No se quedó con los brazos cruzados y llorando la pérdida de sus datos, sino que de alguna manera se reaccionó frente a ese incidente de seguridad. Hay una cartilla muy buena que la pueden ver en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la cartilla para el reporte de incidentes de seguridad. Ahí se hablan acerca de por lo menos la implementación de las políticas o procedimientos de gestión de incidentes. ¿Sí? Ese documento de la política de gestión de incidentes, ojo, no puede volverse un documento que le ha hecho algún consultor, sino que tiene que ir más allá. ¿Sí? El documento de gestión de incidentes o la política de gestión de incidentes debe ser un documento probado, que nuestra organización funcione y que lo haga, ¿sí? En caso de que suceda ese incidente. Entonces, un ejemplo, se perdió una información, que lo primero que hay que hacer, nos reunimos el equipo de respuesta a incidentes, que si es un emprendimiento de 2 personas, pues serán esas 2 personas el equipo de respuesta a incidentes, reportamos el incidente a la Superintendencia de Industria y Comercio, reportamos el incidente al COLSER, a la Policía Nacional, si quieren también pasar una denuncia a la Fiscalía, no sé, hay muchos casos, ¿sí? Donde eso puede suceder y de alguna manera se demuestra una gestión del incidente, ¿sí? Verificamos qué controles fueron vulnerados en mi incidente de seguridad, qué controles yo tenía y qué controles fueron vulnerados y qué controles pues tengo que mejorar. Siempre que hay un incidente de seguridad yo debo decir qué tengo que mejorar porque por algo me sucedió el incidente, ¿sí? Ojo que acá siempre yo digo que los incidentes de seguridad
no es algo que no deba pasar nunca. ¿Sí? Todo lo contrario, el incidente de seguridad es normal que suceda, ¿sí? Porque estamos con sistemas abiertos que están interconectados. Lo que pasa es que tenemos que tener unos buenos controles para evitar esos incidentes. Si sucede el incidente, de alguna manera tengo que mejorar mis controles para que por lo menos ese incidente no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar cualquier otro, listo, pero que por lo menos ese incidente no vuelva a pasar. Entonces, siempre es importante el tema de informar, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito de los datos personales y las tecnologías de nube y qué elementos tener en cuenta, ¿sí? Esta frase conecta un poco con lo que les venía hablando anteriormente de los incidentes de seguridad. Quienes somos ingenieros de sistemas, nos ha tocado estudiar en una materia que estudiábamos nosotros, se llama teoría de sistemas, teoría general de sistemas. ¿Sí? Uno estudiaba mucho a Ludwig von Bertalanffy. ¿Sí? Él es como el padre de la teoría general de sistemas. Y él decía que cualquier sistema abierto, y voy a parafrasear esa frase, a muy al lenguaje de Byron, ¿no? Aunque ustedes ahí la pueden leer, ¿sí? Pero lo que dice es que cualquier sistema abierto puede constituir algún tipo de degradación de sus componentes. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto, ¿sí? Y eso no solamente, y por un momento permítanme salir un momento del escenario tecnológico, del escenario de la minería de datos, y voy a hablar de cualquier otro sistema, ¿sí? Y pensemos en el sistema abierto de la humanidad, ¿sí? La generación que hoy en día vive o que vive hasta el 2019 es un sistema abierto. Nosotros como humanos somos sistemas abiertos. Nosotros estamos interactuando con otras personas, hablamos, compartimos. ¿Qué pasó en esa interacción? Pues que se metió un virus y ese virus se llama el COVID-19 y de alguna manera afectó o generó una degradación en esa interacción que existía o en ese intercambio de materia que existía entre los seres humanos, ¿sí? Y a eso súmele que como existe la globalización y hoy es tan fácil moverse desde China hasta Colombia, ¿sí? Pues el virus viajó muy rápido, ¿sí? Si de pronto este mismo virus hubiese sucedido hace algunos siglos, seguramente ni siquiera hubiese llegado a Colombia. Pónganse a pensar, de pronto, muy seguramente. ¿Sí? O si hubiese llegado, por lo menos si hubiese demorado muchos meses, por no decir años, en llegar a Colombia. ¿Sí? Si este mismo virus hubiese sucedido hace unos siglos atrás, seguramente la muerte hubiese sido más grande. Pues eso ya hablaremos en perspectivas, ¿no? Pero desde el punto de vista de sistemas abiertos, cualquier sistema abierto que intercambia materia pues genera degradación en sus componentes. Por consiguiente, un sistema, y me devuelvo al mundo de la tecnología, ¿sí? Cualquier sistema tecnológico que gestione datos, ¿sí? Es susceptible de que suceda un incidente de seguridad. Cualquiera. No existe 100% de seguridad de que algo es 100% seguro, y más cuando estamos hablando de tecnología y cuando estamos hablando de información digital y cuando estamos hablando de datos y cuando estamos hablando de minería de datos. Puede pasar. Ha pasado en las grandes familias, ha pasado en Microsoft, ha pasado en Google, ha pasado en Facebook, ha pasado en empresas pequeñas, ha pasado en empresas grandes. A todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, el problema no es que suceda un incidente de seguridad, es cómo yo le doy gestión a ese incidente. Y acá hay un reto muy importante para dar gestión a ese incidente o a esos problemas donde están involucrados datos personales o esa privacidad de la gente, de las personas o de nuestros clientes en que nosotros trabajamos. Y es el reto de juntar la seguridad de la información con la privacidad. Son dos elementos que son hermanos gemelos, pero que la realidad en las organizaciones no es vista así. Por ejemplo, si usted crea una muy buena política de seguridad de la información, usted es el ingeniero y usted crea la política de seguridad de la información, se contrata a unos súper especialistas y construyen una política y en general, si queremos meterle un poquitico más de alto turme, que como dicen las mamás, no solamente construyen una política de seguridad, sino se crean un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Muy bien elaborado, inclusive hasta lo certifica usted en ISO 27000 o todavía más, ¿sí? Se esforzó usted en ese trabajo, pero dentro de su organización usted tiene un abogado, ¿sí?
y el abogado es el encargado de hacer las políticas de privacidad. Estoy poniendo ejemplos. No necesariamente quiere decir que los abogados se encargan de hacer las políticas de privacidad, no necesariamente es así, pero el abogado construye esa política de privacidad en el ejemplo que estoy poniendo, y este ingeniero que ha hecho su sistema de gestión de seguridad de la información se ha esforzado, no tiene ningún tipo de comunicación con ese abogado y viven como dos islas aparte o peleando así como ven a los muñequitos ahí, crean dos islas aparte, pues va a existir un cortocircuito en mi organización, ¿sí? Porque ambas cosas son necesarias. Entonces, cuando sucede un incidente de seguridad, muy seguramente el ingeniero que de pronto desconoce la ley, ¿sí? Dice, ah, bueno, ya arreglé el incidente de seguridad, ya tapé el incendio, pero resulta que el incidente de seguridad es identificado por un usuario y ese usuario pone una queja por protección de datos personales. El oficial de datos, el abogado, el oficial de datos personales, llamémoslo, pongámosle el título de abogado, pero puede ser cualquier otro título, ¿sí? El oficial de datos personales recibe esa queja y él dice, pero a mí no me han reportado nada, y ese señor allá de seguridad de la información, eso vive por allá en una selva oculta, en un escritorio muy alejado de mí, no me cuenta nada, no hay comunicación, pues yo le respondo a mi titular de los datos personales, le digo, no ha pasado nada, hágame el favor, no me moleste, y el titular dice, un momentico, pero si mis datos se fugaron, y pone una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque no le satisface esa respuesta del oficial de datos personales. La Superintendencia entra a investigar y, oh sorpresa, se ganó la empresa una sanción por no haber reportado un incidente de seguridad. Incidente de seguridad que pudo haber sido fácilmente reportado si estos dos personajes se hubiesen hablado, si hubiese existido una comunicación con ese. Entonces, el incidente de seguridad no es problema ni del ingeniero, ni el abogado, ni el experto en seguridad de la información, ni el experto en protección de datos personales, ni es responsabilidad del área de mercadeo, sino es en conjunto de toda la organización. Y en general, cuando nosotros hablemos de cumplimiento normativo en general, ¿sí? No solamente protección de datos personales, sino cumplimiento, no sé, en temas de soborno transnacional o en temas de políticas internas de la organización de respeto por los datos de las personas o los datos de la información o los niveles de seguridad que deben tener los datos al interior de mi organización. Todos esos elementos deben confluir, ¿sí? Pero deben estar alineando a todo el personal de la organización, a toda la organización, al negocio. Esto no es cuestión de la seguridad de la información, no es cuestión de solamente el ingeniero, ¿sí? Y la junta directiva no tiene ni idea, ¿sí? Créanme que cuando pasó lo de Cambridge Analytica, a la junta directiva a la junta directiva de Facebook le interesó el incidente de seguridad. Pues claro, porque empezaron a perder plata, ¿sí? Porque cuando sucede un incidente de seguridad y es mal gestionado, afecta los bolsillos de los empresarios, de los emprendedores. Entonces, por eso el tema de la seguridad no puede ser un tema o que yo se lo descargue a un ingeniero experto en seguridad o que yo se lo descargue a un abogado experto en protección de datos personales. Es algo que yo debo trabajar en conjunto en mi organización, a lo que yo debo dedicarle un tiempo, a lo que yo debo dedicarle un presupuesto, a lo que yo debo normalmente pues darle algún tipo de gestión. Bien, las tecnologías de nube, entonces, para ir un poco a ellos, yo les hablaba al principio que gracias a las tecnologías de nube es que podemos hacer minería de datos con esa capacidad de procesamiento que nos ofrece la nube, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero se deben tener unos elementos en cuenta, ¿sí? Las tecnologías de nube no son un pecado, o sea, subir información o datos personales a la nube no es un pecado, ¿sí? No está mal, lo que pasa es que hay que tener unas medidas o unos controles a tener en cuenta. Controles que son diferentes a si yo lo tuviese en servidores en mi empresa. Si tuviese los servidores en mi empresa, pues seguramente esos controles son más bajitos o son diferentes, no llamemos más bajitos, son diferentes, ¿sí? A los controles que podría yo tener en tecnologías de nube. Entonces, ¿qué elementos yo les sugiero tener en cuenta? ¿Sí? Lo primero es no satanizar la nube. Se debe gestionar. ¿Por qué yo digo eso? Si ustedes van a la ley 527, en el artículo 4, hay un principio que se llama el principio de acceso y circulación restringida, ¿sí? Entonces, ese principio empieza más o menos con esa frase que ustedes están viendo ahí. Los datos personales, salvo la información pública,
no podrá estar disponible, no podrán estar disponibles en Internet. Entonces usted dice, uy, Dios mío, un momentico, ¿sí? Si yo manejo datos personales en mi emprendimiento y yo lo manejo todo en Amazon, o yo lo manejo todo en Google, en G Suite, o yo lo manejo todo en Microsoft, en Azure, ¿sí? Entonces yo no puedo tener información en Internet. Dios mío, estoy infringiendo la ley, me van a meter una sanción, ¿sí? Pues ahí es donde yo les digo, no necesariamente. No necesariamente, porque al finalizar, y me voy a adelantar acá un poquito, al final, me voy a adelantar al punto 2, al finalizar ese mismo principio dice, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme en la presente ley. Entonces, ya les voy a hablar de ese punto que es la autenticación. Entonces, no satanicemos, mi intención acá es no satanizar la información en la nube, ¿sí? Se debe más bien gestionar. ¿Cómo gestionarla? Muy bien, entonces ahí van mis consejos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Número uno, clasificar la información. Clasifiquemos la información. ¿Sí? Si yo gestiono datos, si yo tengo un montón de datos en mis emprendimientos o a la hora de generar o a la hora de crear minería de datos, de hecho es una muy buena práctica a la hora de desarrollar modelos de arquitectura, de desarrollo de software, clasificar la información, es una buena práctica. No solamente va a servir para eso, sino también va a servir seguramente a la hora de implementar controles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mi emprendimiento tengo unos datos que no son personales y clasifico de otros que sí son datos personales, ahí ya van dos grupos distintos. Y a los de datos personales le implemento unas medidas de seguridad más robustas que a estos que no son datos personales. Pero además dentro de los datos personales hago una clasificación. ¿Sí? Entonces digo, uy, estos datos personales son datos que me pueden generar discriminación, tienen origen racial, habla de pronto de temas de inclinación sexual de las personas, tienen datos biométricos, uy, no, estos son datos sensibles. La ley 1581 en el artículo 5 define los datos sensibles como la información que pueda generar discriminación, ¿sí? Como cuál es el origen racial, temas religiosos, temas de inclinación sexual de las personas, a temas políticos. Todo eso, la ley pone un ejemplo de muchos ejemplos pone una serie de ejemplos de qué podría ser información sensible. Pero si ustedes me permiten a mí explicárselos de una manera muy simple, la información sensible es cualquiera que me genere discriminación. Punto final. ¿Sí? Si me genera discriminación es información sensible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá estos datos personales, pero uy, estos generar discriminación porque acá está, por decir algo, el origen racial o los datos biométricos. Y ustedes dirán, ay, pero un dato biométrico, ¿por qué puede generar discriminación? Claro, si a usted le toman una foto, en la foto se puede ver su raza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es solo por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, el dato biométrico es considerado por la ley como un dato sensible, ¿sí? Entonces, el dato personal se puede, dentro de ese grupo grande que ya he dividido yo de datos generales, de datos personales, yo ese de datos personales también lo puedo subdividir. La clasificación al final es como un tipo de análisis de la información que yo gestiono y analizar qué es dividir, ¿sí? Dividir, entonces dividir en pedazos. Entonces yo dentro de ese grupo de datos personales divido los datos sensibles y los datos que no son sensibles. Y puedo seguir dividiendo. Hay un documento muy bonito de la OEA, de hecho acá está más adelante, donde ellos hablan, esto sí es para entidades públicas sobre todo, donde ellos hablan de clasificar la información teniendo en cuenta tres criterios: la sensibilidad, que puede asociarse a la sensibilidad que les dije yo de los datos personales de la ley 1581, por ejemplo, el valor de esos datos. Acuérdense, ustedes, nadie más que ustedes que son los emprendedores, quienes hacen minería de datos, nadie más que ustedes sabe el valor de la información, ¿no? Entonces hay ciertos datos que valen más que otros, ¿no? Y la criticidad se asocia al riesgo. ¿Qué pasa si algo me le pasa a estos datos? ¿Sí? Uy, no, se va a mi negocio, por decir algo, me toca cerrar el chuzo. ¿Sí? Si cierra el chuzo, entonces ese dato es muy crítico. ¿Sí? Si no, no hay problema. Si se pierde, por ejemplo, si usted guarda la información en su computador, usted tiene, voy a poner un ejemplo muy simple de la vida diaria de un emprendedor. ¿Sí? Yo tengo la información guardada en mi computador y ahí está la información de mis clientes, ahí está la información, inclusive bases de datos. Hoy en día se pueden guardar bases de datos en computadores. ¿Sí? No es muy práctico, pero puede pasar.
Entonces, yo guardo todo en mi computador. Uy, resulta que me robaron el computador, ¿sí? Pero yo digo, ¿eso es un incidente de seguridad? Sí, es un incidente de seguridad porque se afectó la disponibilidad de la información. Sí, señor, es un incidente de seguridad. Pero es crítico, esperemos, analicémoslo. ¿Usted tiene su computador lo tiene cifrado? Sí, lo tengo cifrado. Acuérdense las recomendaciones anteriores. ¿Lo tiene con una contraseña robusta? Sí, lo tengo con una contraseña robusta. Entonces uno puede pensar más o menos que ese computador el ladrón lo va a coger y lo va a vender, va a venderlo, porque no le va a servir en nada la información que hay por dentro porque todo está cifrado. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su computador, como usted tiene unos buenos controles de seguridad, sí se afectó la disponibilidad, sí es un incidente de seguridad, sí, pero la criticidad no es tan alta, porque yo voy y compro otro computador, tengo un backup en la nube, ¿sí? Ah, perdón, es importante eso, ¿no? El backup. ¿Tenía un backup en la nube? Sí, tengo allá un backup en la nube, yo ya tengo toda la información, a mí no se me perdió nada, ¿sí? Lo único que se me perdió fue el aparato, ¿sí? El hardware, ¿sí? Entonces yo digo, ah, bueno, listo, entonces ahí no hay problema, vaya y compre otro hardware póngale toda la información y no ha pasado nada, entonces la criticidad es baja, ¿sí? En ese caso. Pero si usted no tiene unos buenos controles, usted no tiene cifrados, usted no tiene claves robustas, usted no tiene backups, pues se le perdió la información ahí sí. Entonces la criticidad puede llegar a ser alta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los controles que yo implemente en un sistema de información, ese ejemplo del computador lo pongo como un ejemplo de la vida diaria, pero en realidad, si nos vamos a cosas más robustas, pensemos en sistemas de información gigantes en las organizaciones o sistemas de información de minería de datos que ustedes tengan en sus emprendimientos. Entonces yo tengo que implementar ciertos controles para que si de alguna manera algo me llega a afectar esa información, sí, pueda existir cualquier incidente que me afecte la disponibilidad, la confidencialidad o la integridad de esa información, la criticidad sea lo suficientemente baja. Ojo, por ejemplo, un caso donde la criticidad no va a ser baja, ¿sí? Que haya una fuga de datos de su información, de la información que usted trata o la información a la que usted le hace minería de datos. ¿Sí? Si hay una fuga de esa información, la criticidad es alta, porque quiere decir que alguien entró, como si alguien entra a su casa, se toma un vasito de agua, entra a su sala, va y conoce a su hijo, va y entra al cuarto, saluda a su esposa, le saca fotos a todo el mundo y sale de su casa. ¿Sí? Piensa en todo eso que hizo, violaron un montón su intimidad, ¿no? Eso es lo que uno pensaría. Lo mismo pasa a nivel de la organización. Si logra entrar una persona que no necesariamente es un hacker, ¿no? Porque el mal usado término hacker, ¿sí? Pero puede ser una persona que de alguna manera se ganó su confianza, hizo algún tipo de ingeniería social y logró de alguna manera entrar y violar esa intimidad que hay, en este caso esa confidencialidad que existe en los datos de su compañía. Entonces ahí la criticidad seguramente va a ser alta porque me sacó información de mi organización. Y hay otros tipos de elementos a tener en cuenta en esa clasificación de información, como los tipos de datos personales, lo que les decía, el dato sensible o de los datos públicos, por ejemplo, la clasificación de información, si son datos públicos, entonces tengo que tener unas medidas puedo tener unas medidas un poquito más, digamos, llamémoslo así, un poquito menos estrictas porque son datos públicos, ¿sí? Pero ojo, que sea dato público no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera. Pilas con eso, mis queridos ingenieros que están acá, ¿sí? Porque ahí me acordó de una frase que, por lo menos a mí personalmente, me parece muy peligroso el uso de sistemas de análisis de datos o de perfilamiento mediante fuentes públicas, ¿no? A mí eso me parece súper peligroso, inclusive existe una tecnología que se llama OSINT, y eso me parece súper peligroso porque sí está bien, los datos personales, pues no, yo no necesito autorización suya para tratarlos porque pues hay un artículo en el artículo 10 de la ley 1581 me dice que no hay problema. Pero dice ese mismo artículo 10 que en cualquier caso usted debe cumplir con el resto de principios. ¿Y cuál es el otro principio? Por ejemplo, el principio de finalidad. Entonces yo, está bien, puedo usar los datos personales, los datos públicos, pero yo debo por lo menos informarle al titular de esos datos la finalidad del uso de esos datos. ¿Sí? Está bien, no necesito autorización, pero eso es una sola cosa. Yo todavía tengo que informar la finalidad de esos datos. Entonces, por ejemplo, debo informarle a la persona, mire, yo voy a coger estos datos públicos, pero va a ser con el fin de
no sé, informar acerca no sé, un dato público, por ejemplo, un dato público puede ser, los empleados públicos, por ejemplo, tienen su sueldo para un empleado público es un dato público, ¿sí? Porque usted lo puede consultar en la página del DAF. Pero digamos que en el Departamento Administrativo de la Función Pública, sí. Usted puede consultarlo de ellos, pero que usted lo pueda consultar no quiere decir que usted no por lo menos informe a los titulares cuál va a ser la finalidad de esa consulta. O sea, yo para qué quiero esos datos. ¿Sí? No es para hacer una encuesta o un análisis de la nómina de los empleados públicos. Punto final. ¿Sí? Usted no necesitó la autorización, sí es cierto, es un dato público, no la necesita, pero usted sí debe informar la finalidad, para qué voy a usar esos datos, por ejemplo. Eso es solo un ejemplo de otros principios que debe cumplir. Debe cumplir con principios de seguridad, debe cumplir con los demás principios que establece el artículo 4 de la ley 1581. ¿Sí? Pensar, por ejemplo, también no solamente en eso, sino la etapa del ciclo de vida en el que está mi dato, para a partir de eso yo saber cómo lo clasifico. ¿Sí? Por ejemplo, si es un dato que ya está a punto de ser suprimido, que ya no lo necesito, y pilas con eso, señores ingenieros, porque esa es otra falla que tenemos nosotros a la hora de hacer minería de datos. Nosotros nos creemos los dueños del mundo y nos creemos Dios y creemos que no necesitamos suprimir ningún dato nunca. ¿Sí? No, que nunca va a ser necesaria la eliminación del dato. Pilas, porque ahí podemos caer en errores, y es que entre más datos usted tenga, ¿sí? Pues digamos usted tiene más responsabilidades. ¿Sí? Entonces, ahí yo siempre les digo a los queridos ingenieros y a los queridos desarrolladores, consejo de colega ingeniero es: piense que en algún momento usted debe suprimir esos datos. ¿Sí? Piensen que todo tiene un ciclo, el ciclo de vida del dato, que usted primero lo recolecta, lo almacena, lo usa, lo circula, pero que en algún momento usted tiene que suprimirlos. ¿Sí? Tiene que pensar en su arquitectura de sistemas de información a la hora de desarrollar esos modelos de arquitectura, que también a eso se le llama como privacy by design, como desde el momento en que se concibe un sistema de información, empezar a pensar en qué momento voy a eliminar ese dato, porque va a haber un momento en el que ya no lo necesite. Y debo considerarlo, ¿sí? No siempre decir, ah, no, esto es infinito, ¿sí? Sino en algún momento usted tener una fecha límite, una caducidad de ese dato, ¿sí? Que puede ser 10 años, que pueden ser 20 años, no sé, depende del negocio, pero que sí se tenga en cuenta ese punto. ¿Sí? La relevancia, y finalmente la relevancia de los datos para el negocio, eso sí, cada emprendedor lo conoce. Otro elemento fundamental para la gestión de información o de datos personales en nube, en sistemas de nube, es la autenticación. Fundamental la autenticación, ¿sí? Porque de nada nos sirve tener todo cifrado, como lo ven ahí, de nada nos sirve vivir en un búnker si tenemos una entrada así, ¿sí? Si tenemos un candadito que es un chito ahí puesto de lado a lado, ¿sí? Los chitos los decimos nosotros los que somos adultos contemporáneos, ¿no? Ponemos el chito, pero en realidad es un cheto. Bueno, los millennials los llamarán de otra manera, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos un usuario y una clave muy sencilla, muy débil, eso va a ser nuestro sistema, la entrada. Entonces, de nada nos sirve vivir en un búnker si nuestra entrada va a ser, pues, una entrada muy débil. ¿Sí? Pero tampoco nos sirve de nada si tenemos una entrada demasiado fuerte que nadie puede usar. ¿Sí? Entonces ahí es el equilibrio. ¿Sí? Y es un equilibrio que yo lo llamo el dilema de la seguridad de la información, ¿no? ¿Sí? Que es de un lado están los controles que yo implemente a mi sistema mi sistema de información, y del otro lado está la usabilidad, que yo lo pueda usar. ¿Sí? Y ahí son las famosas peleas que existen, y yo he tenido la oportunidad de estar en varias, ¿sí? En donde está el oficial de seguridad de la información y donde está el experto en UX, ¿sí? En experiencia de usuario, ¿sí? Y los dos pelean, pero es que necesito una buena experiencia de usuario, pero es que necesito buenos controles. Entonces, digamos que hay que buscar un equilibrio entre los dos, entre la usabilidad y entre la implementación de controles. No se puede varar mi negocio por
implementar medidas de seguridad, ¿sí? Y si se va a dar a mi negocio, y si se va a dar a mi negocio, pues hay que reevaluar, porque o hay un problema en la medida de seguridad, o es porque quién sabe qué está haciendo ese negocio, ¿sí? Una de esas dos cosas hay que entrar a evaluar. Eso es justamente eso, esta diapositiva que les muestro, donde está el dilema de la seguridad de la información. Ese es el mejor ejemplo que yo pongo del dilema, ¿no? De la seguridad de la información. Yo me acuerdo que cuando Falcao se lesionó para el Mundial del 2014, ¿sí? Todo el mundo mostraba este meme, ¿no? Que a Falcao tocaba meterlo en bolsitas de bombitas para proteger a Falcao, ¿sí? Claro, eso es un control, ¿sí? El problema es que Falcao, si lo hubiésemos metido en esas bolsitas, pues iba a llegar tronco al Mundial, ¿no? Entonces, pues necesitaba que el muchacho se tenía que mover, entonces tenía que existir un apetito al riesgo, lo llamamos también los expertos en seguridad, ¿sí? El apetito al riesgo, ¿cuál es? Pues que le toca salir a jugar y que en algún momento es muy probable que le hagan, pues, que se lesione y que pues, no pueda ir al mundial. Entonces existe la usabilidad versus los controles. También hay que tener en cuenta que los factores de autenticación, ¿sí? Existen tres tipos de factores de autenticación a la hora de pensar en sistemas de nube, ¿sí? Y en general en cualquier otro sistema, pero pues voy a hablar puntualmente de los sistemas de nube. Los factores de autenticación se resumen en tres: algo que yo sé, algo que yo soy y algo que yo tengo, ¿sí? Usted puede decir, uy, no, yo quiero un sistema súper seguro que use los tres factores de autenticación. Pilas, porque, por ejemplo, si usted les va a explicar cada uno, algo que yo sé es la contraseña, ¿sí? Algo que yo tengo es un celular o un token. Algo que yo soy es una huella o un dato biométrico, ¿sí? Entonces, a veces implementar, y voy a poner acá un momentito el puntero, implementar controles de algo que yo sea implica el tratamiento de datos biométricos. Y nosotros dijimos antes que los datos biométricos eran datos sensibles, ¿sí? Entonces, ¿yo me quiero cargar esa carga? Es la pregunta que yo le haría al negocio. ¿De verdad vale la pena para su negocio? Mejor dicho, ¿es de vida o muerte que usted tenga datos biométricos? Si la respuesta es sí, es, bueno, listo. Entonces metamos los tres factores de autenticación y metamos unos niveles de seguridad. De lo contrario, use solo dos, ¿sí? Algo que usted sepa y algo que usted tenga, ¿sí? Porque algo que usted sepa, pues es la contraseña y no hay datos sensibles, son datos privados, pero no, digo, sí, datos privados, pero no son datos sensibles, y algo que usted tenga, pues es su celular, entonces, o un token o lo que sea. Entonces, digamos que ese doble factor de autenticación es el más usado, ¿sí? Y digamos que usted se evita problemas con el tratamiento de datos sensibles, ¿sí? Bien, también hablar de autenticación es hablar de controles, ¿no? Porque si uno habla de autenticación o de controles, la autenticación también es conocida como controles de acceso, ¿sí? Entonces, pensar en controles de acceso, y me voy a volver un momentito, si un cliente de ustedes entra a un sistema de ustedes y en el sistema de ustedes para poder acceder a ese sistema, necesita por lo menos usar dos factores de autenticación, pues el cliente va a decir, oiga, esta vaina es seria, o sea, no se va a meter cualquiera, ¿sí? No se va a meter solamente el que se sepa la clave, sino que también el que tenga un celular, o el que tenga un correo electrónico, o el que tenga un token, ¿sí? Entonces, de alguna manera usted empieza a generar esa percepción de seguridad que les hablaba yo al principio de esta charla. Perdón, acá tomo un poquito de agua. Muy bien. Entonces, la autenticación también es hablar de esos controles, de ese control de acceso, de ese control de acceso. Y controles de acceso y controles en general, perdón, existen muchos, ¿sí? De acuerdo a cuando tengan seguridad de la información, lo primero es que uno le dice es, bueno, existen tres tipos de controles: los físicos, los lógicos y los administrativos, ¿sí? La ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, dice que usted debe tener medidas técnicas, humanas o administrativas, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta y hacemos un paralelo entre uno y otro, pues es como parecido lo que menciona la ley con los tipos de controles. Y ahí hay unos ejemplos de cada uno de los tipos, ¿no? Medidas humanas, por ejemplo, pues son medidas físicas: poner un celador, poner cámaras con circuito cerrado, televisión. Son ese tipo de medidas que son un poco difíciles de implementar hoy por hoy con esta pandemia y con la implementación de esta nueva normalidad en la que hoy por hoy estamos. Pero una medida humana, por ejemplo, puede ser que yo hago un estudio de seguridad a todos los empleados de mi compañía antes de entrar, ¿sí? Entonces esa es una medida humana.
¿sí? Otra medida humana es que yo, por ejemplo, estoy haciendo una evaluación constante del rendimiento de mis empleados, por ejemplo, para que no cometan errores. Hace poco tuve un cliente que, no voy a mencionar obviamente nombres porque tengo acuerdos de confidencialidad, que el empleado, el DBA, sin querer modificó, entró a la base de datos y modificó un campo dentro de la base de datos. Y eso significó todo un problema muy grande, un incidente de seguridad sucedió a partir de eso. Entonces yo lo que les decía, ahí aguantaría un control humano, por ejemplo, un control humano que sea una evaluación constante de esos empleados, ¿sí? De los conocimientos de esos empleados, pero también aguantaría obviamente una medida administrativa, que por ejemplo sea que cualquier modificación sea revisada por un superior o cosas así. ¿Sí? Entonces, los controles en realidad se complementan, ¿no? Acá no hay solo a un incidente o a un riesgo, usted no le puede poner un solo control. Usted, si hay un riesgo, usted le puede poner 3, 4, 5 controles, uno, bueno, los que se consideren pertinentes dependiendo del negocio. ¿Sí? Entonces, ahí están unos ejemplos. En el caso de las medidas técnicas, acuérdense, ahí está el cifrado, que ya hablamos de él, la autenticación desde el punto de vista del nivel de red, bueno, software de antivirus. Bueno, hay un manual muy bonito de Red Hat de Linux, donde se hablan un poco de estos tipos de controles. Ahí están las fuentes, que de ahí tomé pues algunos de estos controles que les estoy presentando. Las medidas administrativas son súper útiles, queridos ingenieros. Nosotros a veces solo pensamos en cifrados y en HTTPS, bueno, etcétera, y se nos olvida por un momento que también existen los acuerdos de confidencialidad, que eso los abogados nos ayudan un montón, ¿sí? Las cláusulas contractuales, bueno, el entrenamiento, por supuesto, es también una medida administrativa, los manuales internos, todo ese tipo de elementos son fundamentales y son medidas administrativas. ¿Y cómo entonces yo gestiono la seguridad de la información y cómo puedo gestionar también los datos, la protección de los datos personales en una organización? Yo siempre lo llamo como, a esto yo lo llamo como el triángulo de la responsabilidad, ¿sí? El triángulo de la responsabilidad son de tres frentes, ¿sí? Número uno, la alta dirección, ¿sí? La alta dirección tiene que ponerse la camiseta y asumir la responsabilidad de la gestión de la seguridad de la información, entendiendo, ojo con esto, entendiendo que la seguridad de la información me va a generar valor. Si yo le meto seguridad a mi negocio, me va a generar platica, ¿sí? Así de simple. Va a haber un retorno de la inversión. Sí, que me tocó contratar una cosa, que montar unas políticas de seguridad, tal, pero por detrás está la información, el retorno de esa inversión que generé. Y esa es, digamos, que la labor del oficial de seguridad de la información, del oficial de datos personales, que es quien tiene de alguna manera que venderle a la alta dirección esto, ¿no? Decirle, oiga, si usted pone este control, pues mire, por ejemplo, si usted pone un doble factor de autenticación o un OTP, pues eso va a valer una platica, ¿sí? Va a valer $1.000.000, voy a poner un ejemplo. Pero si usted le mete ese OTP, nos va a subir las ventas en 400% y no se va a ganar $1.000.000, sino se van a ganar $400 millones. Esa es una buena forma también, porque pues la alta dirección se mueve por las ganancias que pueda generar la organización. Entonces esa es una buena forma de vender ese tema, y pues sin lugar a dudas la alta dirección tiene que responsabilizarse de la gestión de la seguridad de la información y de la gestión de los datos personales. El otro punto, la otra esquina, son los responsables específicos de cada proceso o dentro de las áreas de las organizaciones. Por ejemplo, el oficial de protección de datos personales, que es el DPO, el CISO, el oficial de seguridad de la información, las cabezas de cada proceso, el jefe de recursos humanos, el jefe de finanzas, el jefe de administrativo, etcétera. ¿Sí? Cada una de esas cabezas de proceso también son responsables, ¿sí? Y ellos cada vez, y por eso pongo esta responsabilidad, digo más como más de ponerse la pala y trabajar, sin lugar a dudas, es responsabilidad de ellos. Y también de la otra esquina del triángulo están los titulares, ¿sí? Los usuarios de nuestros sistemas de información. Claro que ellos también son responsables, porque de nada sirve usted tener un mega sistema de información con un montón de medidas de seguridad si el titular le presta la contraseña a todo el mundo y además el celular también para que pueda usar el doble factor de autenticación, si no tiene unas buenas medidas de seguridad. Entonces acaba una labor conjunta, una labor de hacer fácil
y ameno pues, el acceso o la usabilidad por parte de nuestros clientes. Todo eso va alineado con 3 niveles de documentación y de políticas que deben existir en las organizaciones, que son políticas, procedimientos y estándares que vayan alineados con esa responsabilidad, con ese triángulo de la responsabilidad. Si me permiten un minuto, voy a detener un momentito el compartir pantalla porque les quiero compartir un video de una empresa muy interesante. De una, Profe, si sí. tienes el link del video, de pronto lo puedo compartir también en los chats por si lo quieren ver y aparte porque tiene interferencia aquí directo. Tienes el link Ok. solamente. Sí, Me lo puedes regalar ahí por el chat y yo lo paso también al canal de YouTube. Muchas gracias, profe. Claro que sí, dame un minuto. Voy a mostrarles un minuto. Bueno, no lo tengo acá a la mano. Pensé que lo tenía acá rápidamente, pero no lo tengo a la mano. Yo creo que mejor se los comparto para no perder tiempo valioso. Pero si me regalan 2 minutos, trato de buscarlo rápido y se los comparto. Regálenme 2 minutos porque si no quiero irme sin por lo menos compartírselos o por lo menos ponerlo así, de pronto no todos lo vean, pero sí por lo menos compartírselos en el chat. Eh, no quiero dejar sin poder mostrar. Creo que ya. Y es esto. Copiar enlace. Listo. Y acá vamos a verlo. Y también lo voy a compartir por el chat. Acá está. En el chat les voy a compartir el enlace. Veo varias preguntas. Qué pena si no se las he respondido todas. Si no he podido responderles, algunas creo que ya las he respondido a lo largo que he avanzado. Voy a compartirles entonces el videito. Perdón. Que no compartí con audio. Y es para que también lo puedan escuchar. Esta es una campaña de EasyJet. Lo que quiero que vean acá, queridos emprendedores, es cómo se puede ganar la confianza del cliente, cómo se puede ganar la confianza del cliente de una manera, ¿cómo hago para compartir con audio? Creo que no sé cómo compartir con audio. O sea, ¿cómo se puede ganar la confianza del cliente? Unas buenas prácticas de seguridad y un buen respeto por los datos personales. O sea, el cliente va a estar mucho más seguro y va a querer entrar de una, va a querer entregar sus datos y va a generar valor a nuestra organización. Pero me gustaría apreciar, Diana, no sé si acá hay, es que siempre se me olvidan en este tipo de herramientas, cómo compartir con Está, alguien. cuando en la configuración de tu Sí, panel, ahí dice compartir con audio, archivo con audio. compartir. En donde dice compartir archivo video incluido, no, O casi no, multimedia, sí. compartir multimedia. Bueno, voy a probar acá entonces. Ahí lo pueden ver, me confirman. Esta sí no me la sabía. Aún Ah, no, profe. compartir. Bueno, voy a intentarlo acá con el simple Dale, profe. Si compartir. no, igual lo compartimos por... Sí, sí, sí. Sí, dale.
Vamos a ver si lo logré. ¿Ahí se escucha? No, profe, creo que se escucha muy bajito o no se escucha. No, no se está escuchando. Porque es duro. Bueno, ni modos. Entonces lo intentamos. No lo logré acá compartir con audio. Pero entonces ahí está el enlace. Lo que quiero que vean es de ese enlace. Bueno, sí, claro, se ve, pero sin sonido. Sí, no, seguramente es porque. Pero ahí está el enlace, ya lo compartí en el chat del grupo. El enlace donde ustedes pues van a poder. Voy a continuar acá con mi presentación donde van a poder ustedes ver ese video, es la aerolínea EasyJet, y ellos hicieron una política de privacidad, ¿sí? Y es una política de privacidad tan amable, como tan fácil de entender, que hace que a uno le den ganas de volverse cliente de EasyJet, ¿sí? Entonces es como convirtieron un problema, entre comillas, ¿sí? Dicen acá que no se ve el enlace, no sé si lo voy a enviar nuevamente. Ah, bueno, ya lo está enviando Carolina, pero voy a volverlo a enviar yo acá y pues ahí se lo comparten ustedes entre todos los amigos. Vean ese video muy bien y vean esas ideas que se les pueden ocurrir a ustedes, queridos emprendedores, ¿sí? De cómo ustedes pueden eh, eh, aprovecharse un poco de esas medidas de seguridad que inclusive exige la ley para ustedes poder afianzar clientes, para que sus clientes se sientan seguros y transmitan todo eso que vimos al principio de la presentación. Finalmente, continuando con los consejos para el tema de gestión o tratamiento de datos personales en nube, es importante tener algo que se llama, tener en cuenta un tercer punto que se llaman los DPIA, que son las Data Protection Impact Assessment, ¿sí? Estos son evaluaciones que yo le hago a mis sistemas de protección de datos personales a todos los sistemas de información que gestionen o que traten datos personales. ¿Qué hago yo en esos DPIA? Principalmente evaluar esos controles humanos, técnicos y administrativos que hablamos, ¿sí? Y cómo reaccionan. Por ejemplo, hacer ataques de hacking ético, por ejemplo, vienen siendo una buena forma de evaluar controles técnicos, ¿sí? Por ejemplo, simular incidentes de seguridad para ver cómo nosotros administrativamente nos organizamos para gestionar incidentes de seguridad. Entonces, esos DPIA son súper útiles y ojo, pero no caigamos también en el típico error de solamente evaluar los controles técnicos y pagar análisis de vulnerabilidades o hacking ético, que es muy útil, pero no es lo único. ¿Sí? Tenemos que evaluar los demás controles, no solo los técnicos, también tenemos que evaluar los controles administrativos y los humanos. Entonces deben existir, por ejemplo, evaluaciones de conocimiento al personal, deben existir evaluaciones, por ejemplo, el tema de la revisión de los procedimientos, los simulacros frente a incidentes de seguridad también son muy útiles. Entonces, todo eso es parte de esos Data Privacy Impact Assessment o Data Protection Impact Assessment, perdón. Entonces, que seguramente pues van a fortalecer mi organización. Perfecto. Finalmente, el tema de incidentes de seguridad, y rápidamente con eso voy a terminar. Los incidentes de seguridad, de acuerdo con la ley o el régimen de protección de datos personales, son definidos de esta manera como ustedes lo ven ahí en esa diapositiva, ¿sí? Eso, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Que un incidente de seguridad, de acuerdo a la ley colombiana, es cualquier cosa que me afecte mi confidencialidad, mi integridad y la disponibilidad de mi sistema de información. ¿Sí? Cualquiera de esos elementos que sean afectados en un sistema de información pueden ser considerados como un incidente de seguridad. ¿Sí? Desde el robo de un portátil que tiene bases de datos personales hasta la filtración de un hacker a un sistema de información puede ser considerado un incidente de seguridad. ¿Qué implica entonces esa gestión de incidentes de seguridad? Tener claro para mí ese impacto, lo que les decía ahorita, dependiendo el impacto que pueda llegar a tener ese incidente, yo cómo puedo catalogarlo. Por ejemplo,
Si me afecta mi confidencialidad y mi integridad, sí, pues es un incidente que tiene un impacto muy alto. Pero si se me afecta la disponibilidad, de pronto el impacto no es tan alto, poniendo otra vez el ejemplo que les ponía yo del portátil, cuando les estaba hablando del portátil que se les pierde o que les roban, ¿sí? Pero sí dejar muy claro que dependiendo del impacto y dependiendo de ese análisis de riesgo, que de hecho lo plantea la superintendencia en su última cartilla de gestión de incidentes, dependiendo de esa gestión que yo le dé al riesgo y de cómo yo catalogue ese incidente, pues yo también poderle dar un tratamiento importante. Y también con los incidentes de seguridad que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que los incidentes de seguridad siempre pasan, ¿sí? Y que yo siempre debo tener unos controles después, antes, durante y después, perdón, del incidente de seguridad. Antes yo tenía estos controles, pero fueron vulnerados, claro, durante el incidente fueron vulnerados de esta manera. ¿Sí? Después, ay no, pues ya de aquí en adelante nadie más va a volver a sacar portátiles de la compañía sin una autorización del jefe tal, ¿sí? Porque para que no me vuelvan a perder, me vuelvan a robar los portátiles, estoy poniendo un ejemplo. O de aquí en adelante todas las bases de datos van a tener este nivel de cifrado para que, y van a tener estos controles de autenticación o estos controles de acceso para que no se me vuelvan a meter ningún tipo de persona no deseada o de delincuente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta, el antes y el durante y el después de los incidentes de seguridad. Yo creo que hasta acá podría ir mi presentación. No sé si hayan preguntas, sé que hay varias, apreciada Diana, no sé si puedo atender un par de preguntas para poder avanzar. Acá están los datos de mi compañía, están también los datos de mi Twitter, si tienen preguntas, ahí a mis estudiantes los atiendo cuando ellos quieran. No sé. Tenemos, profe, un montón de preguntas, mejor dicho, y siempre decimos, les pedimos disculpas si no las podemos responder todas porque llegamos a un pico de los 920 asistentes en ambos canales, entonces se imaginarán que tenemos un montón de preguntas. Voy a empezar por acá. Entonces, tenemos unas por acá que hemos logrado cachar. Alguien nos pregunta, Erika Vanessa nos pregunta qué es DPI. Ah, se me fue, es que pasan muy rápido, pero ella nos había preguntado qué era unas siglas que tenías ahí, profe, de Sí. DPIA, creo. Sí, señora. Sí, eso es el Data Protection Impact Assessment, evaluación de impacto de datos personales, es por sus siglas en inglés. ¿Sí? Entonces, eso significa DPIA. ¿Sí? Pero es simplemente la evaluación de los controles que yo tenga de seguridad y cómo yo proteja mis datos. Simplemente es poner en marcha simulacros y, bueno, lo que les explicaba acerca de los DPIA. Bueno, por acá pregunta Olga Mendoza, si en mi emprendimiento tengo datos generales para la entrega de los productos que distribuyo, puedo luego llamar a mi cliente, pasan súper rápido, puedo luego llamar a hacer seguimiento a ese cliente, llamándolo para buscar ventas en otros meses sin que él me contacte. Digamos que hay de poderse hacer, se puede, pero tienes que informárselo a tu cliente, ¿sí? O sea, que tienes que informárselo de una manera amable, ¿sí? Es mi recomendación, porque existe un principio que se llama el principio de libertad dentro de la ley 1581, y el principio de libertad lo que me dice es que yo debo tener la autorización de mis titulares, ¿sí? Entonces, me gustaría mucho que vieras el video que no pude mostrar de EasyJet, ¿sí? Para que veas cómo se obtiene la autorización de un titular y que tú a tu titular o a tu cliente, tú le digas, mira, yo te voy a llamar, si tú me autorizas, voy a coger tus datos personales, no solamente para hacer el pedido, sino que seguramente te voy a llamar para ofrecerte promociones, por ejemplo. Entonces, de alguna manera le estás mostrando de una forma amable y no porque ahí va un problema que a mí personalmente yo como ingeniero lo tengo, y es que siempre las políticas de privacidad son un ladrillo súper difíciles de entender con un montón de palabras, de letras, que al final una persona de a pie no lo va a poder entender porque tiene que más o menos tener un PhD en derecho, bueno, en alguna cosa así,
¿sí? Y no es la idea es hacerlo de una manera amable para mis clientes. Acuérdense, conviertan ese riesgo de implementar nuestras políticas de privacidad, conviértanlo en una oportunidad, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacen? Haciendo lo que hizo Isidre en ese video, haciéndolo, planteándolo de una forma amable y diciéndole, mire, yo voy a usar sus datos para esto, de una manera transparente, ¿sí? Y acuérdense que es importante la ética acá. Voy a usar sus datos de una manera transparente para esto y cuando el cliente le autorice, como el cliente ya está súper bien informado, ¿sí? Pues ahí sí tú ya la vas a poder llamar y vas a poder, inclusive si tú le puedes decir, oye, te voy a llamar a las 11 de la noche un domingo, ¿sí? Si se lo dices eso al cliente, pues pilas, porque seguramente el cliente va a decir, no, ni loco, ¿sí? Entonces tienes que saber, pues, cómo lograr esa autorización por parte de tu titular. Eso es. Ok, profe. Por acá en YouTube nos preguntan, ¿qué tan recomendable es contratar un hacker ético para hacer pruebas de vulnerabilidad? Entonces, Juan Pablo nos pregunta, nos hace esa pregunta. Eso es muy bueno y deben hacerlo periódicamente. ¿Sí? Eso es muy bueno porque y es muy recomendable. ¿Sí? Es para evaluar los controles técnicos que yo tenga dentro de mis sistemas de información. Entonces es bueno, lo que pasa es que no es lo único. ¿Sí? Eso es lo que no podemos caer en es la única forma de controlar mi organización porque hay otros controles, ¿sí? No solamente los técnicos, sino ahí están los humanos y los administrativos. Por acá nos preguntaban en Webex, profe, ¿qué libro recomiendas sobre este tema? Alguien preguntaba sobre el libro. Bueno, hay muy buenos libros, de hecho salió uno interesante, no lo he leído, lo acabo de ver en redes sociales de un colega mío que se llama Andrés Velázquez, que habla de seguridad de la información, seguramente puede ser útil. Seguir mucho, hay muchos expertos en seguridad de la información en YouTube, en canales de YouTube. Está Chema Alonso, por ejemplo, es alguien a quien yo admiro bastante, el Coronel Bautista, por ejemplo, que va a hablar con ustedes mañana. Hay varios expertos que tienen unas charlas en YouTube que pueden ver y libros también escritos por ellos. De pronto no Chema directamente, pero sí hay una editorial que él maneja donde pues hay también unos temas de seguridad de la información bien interesantes. Y no quiero promocionar mis libros, pero pues también yo tengo un par de libros que he escrito del tema. Bueno, profe, por acá nos preguntan hablar sobre el blockchain, ¿se ajusta a un buen modelo de protección de la información? Pues blockchain, me encanta esa pregunta, muchas gracias. A ver, blockchain a mí me parece que sí, se ajusta. Blockchain es un sistema de seguridad, por lo menos mientras que salga la computación cuántica que nos ofrece unos niveles de seguridad buenos. El problema de blockchain y estos sistemas de cifrado que usa blockchain es que es la información antes de llegar a blockchain. Si me hago entender, blockchain no es la panacea. ¿Sí? Si yo tengo unos malos canales de comunicación para poner la información en blockchain, puede haber fuga de datos antes de que llegue a blockchain, ¿sí me entienden? Entonces, el problema no es como tal blockchain, sino qué camino llega para llegar a estos sistemas, pero sin lugar a dudas, blockchain ofrece unos niveles de seguridad. De hecho, muchos contratos inteligentes usan el blockchain de Ethereum y usan este tipo, entonces a mí no me parece que sea una mala, al contrario, me parece una buena medida, inclusive que se va a poder explotar con el tiempo muchísimo más, pero hay que pensar en los controles que hay como en esa última milla, llamémoslo así, como en ese momento en que la información antes de entrar a blockchain para ser autenticada y para ser asegurada, transita, toda esa parte donde transita la información antes de entrar a blockchain, ahí también hay riesgos. Entonces hay que implementar los controles sobre esa última milla. Bueno, profe, pues siendo muy respetuosa con tu tiempo y con el tiempo, además también de nuestros participantes, son muchísimas preguntas. Tenemos ambos chats llenos de preguntas, pero bueno, ya sabemos que también vas a estar en otros espacios, que tienes otras charlas también ya que has realizado y esperamos, bueno, hacer ojalá
un especial también o un entrenamiento puro y duro en este tema para poder responder todas estas preguntas. Entonces esperamos que más adelante podamos profundizar mucho más en este tema. Profe Byron, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por el tiempo de preparar esta charla, por la disponibilidad que tienes siempre para responder, que eso es lo que nos parece una nota de todos nuestros invitados. Y bueno, muchas gracias a todos también, a todas las personas que Gracias. nos acompañan desde diferentes ciudades. Por ahí nos están preguntando ya cositas técnicas. Yo siempre cierro con avisos parroquiales. Entonces, siempre recuerden que rotamos el link de asistencia. Nos preguntan si yo estoy conectado en YouTube, ¿cómo hago para recibir el link de la certificación? Recuerden que cruzamos bases de datos. Aquí les voy a contar también cositas que hemos descubierto alrededor del tema. Usted le puede compartir la asistencia a alguien, a un amigo, a un vecino, muy chévere, pero cuando cruzamos bases de datos, su amigo, su vecino no está inscrito. Entonces nos escriben y pues nosotros con toda la pena del mundo tenemos que responderles que no están inscritos y mandarles pantallazos, y en fin, eso por un lado. Entonces, es muy importante. Otras personas llegan, sé que no son todos, pero nos llegan a la última hora. Hay personas que de pronto están conectándose ya cuando estamos terminando, piden el link de la asistencia, lo llenan. Cuando cruzamos nuestros datos, resulta que la persona aparece conectada como 5 minutos, 10 minutos, versus pues el tiempo que se han conectado las demás personas. Entonces, por favor, y pasamos por la pena de mandarles el pantallacito, de mandar las pruebas, pero pues nosotros tenemos nuestro sistema que cruza toda la información en la base de datos. Por supuesto que cuando es un error nuestro, también lo reconocemos y lo ajustamos. Entonces, muchas gracias a todos. Mañana está también imperdible. Sé que digo esto todas las noches, pero de verdad también mañana está imperdible. Tenemos un súper invitado. Y también pues vamos a aprender muchísimo. Entonces, buenas noches para todos, un feliz descanso y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Profe Byron, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.